Quiero, a nombre del señor magistrado, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, darles a todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida, agradecerles su presencia, agradecerles la disposición para que estén el día de hoy aquí escuchando la ponencia de un excelente maestro, que enseguida hablaremos de él. Agradecerle al maestro David. Maestro, bienvenido, reciba usted un cordial saludo del señor magistrado presidente, del señor consejero también, los consejeros integrantes de este tribunal. Agradecerle su disposición, su tiempo para poder el día de hoy platicar con nuestros compañeros, algo que durante los ya 6 años, porque empezamos allá en el año 2014 con el programa de justicia terapéutica, y algo que hemos venido durante todo este tiempo observando, es la necesidad de poder definir, en el caso de las personas que tenemos en tratamiento, si estos buscaremos en ellos la abstinencia total en el consumo de sustancias, y en qué casos podríamos hablar de que se logra un éxito en la intervención cuando podemos tenerlos ya con un consumo mínimo e integrados y socialmente funcionales. De ahí que la importancia de este día es de que podamos escuchar al maestro David, que podamos tener una opinión de un experto sobre lo que es esto de reducción de daños y máximo beneficio, y que podamos al final aplicarlo en nuestras actividades que hacemos en el programa de justicia terapéutica y en los CAPAS que también reciben y atienden a personas. Doy la bienvenida a los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, del Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Dirección de Tratamiento y Reinserción para Adolescentes, el Centro Estatal de Medidas Cautelares, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y naturalmente nuestro ponente David Romanovsky Feinier. Voy a dar primero el uso de la voz al maestro Edgar Garay Vilchis para que nos haga una breve exposición y justificación de esta capacitación. Maestro Vilchis, entonces, por favor, nos apoya. Hola, buenas tardes, todos bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta primera capacitación dentro de este año, el 2020, respecto a los tribunales de tratamiento de adicciones. La adicción es una enfermedad crónica con tendencia a la recaída. Los avances científicos recientes nos están enseñando que el que un individuo adicto deje de consumir alcohol u otras drogas no se trata simplemente de una fuerza de voluntad. Hay cambios neurológicos en el cerebro, hábitos conductuales enraizados y otros trastornos emocionales psiquiátricos coexistentes que podrían contribuir en mantener un abuso de drogas que hace difícil que un individuo deje de consumirlas. Las personas que abusan de drogas presentan una gran gama de necesidades para varios tipos de tratamiento, así como de servicios. El acercamiento de un solo modelo de intervención y tratamiento para todos no funciona. Se requiere como parte de un nivel básico un plan de tratamiento individualizado. Los planes no pueden ser iguales, ni deben incluirse las mismas intervenciones para todos, dado que se tiene que tomar en cuenta la severidad y la naturaleza del problema del consumo de drogas, incluyendo su diagnóstico, trastornos, los impedimentos funcionales, las limitaciones incluso de habilidades. El plan individualizado que se diseña a cada uno de los participantes en el programa de justicia terapéutica debe buscar cumplir con 3 objetivos: evitar la recaída en el consumo, evitar la reincidencia en la comisión de delitos y lograr la reintegración personal, familiar y social. De ahí que en algunos participantes se lograra la abstinencia total en el consumo de drogas, pero en otros deberá ponderarse lograr una reducción de daños y máximo beneficio, como es el tema que hoy nos ocupa. De ahí que se hace necesario entender con bases científicas o con base en la experiencia de expertos en la materia, que debemos entender por reducción de daños y máximo beneficio cuando nos enfrentamos a personas
que no podrán obtener la abstinencia total y con base en ello establecer el éxito en el tratamiento e intervención y en su momento egresarlos del programa con los beneficios legales correspondientes. Gracias, maestro. Voy a leer la ficha del maestro David Romanovsky Feinier, es muy extensa, pero eso nos da una idea del ponente que tenemos y la calidad de ponente que tenemos el día de hoy. Fíjense ustedes que él refiere que es egresado en la maestría de Adicciones y Salud Mental Integral del 2015 al 2017 por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. También forma parte de la Universidad Hebraica de México y es egresado de la maestría en adicciones. Ha asistido al Congreso Internacional de Adicciones, también forma parte de la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en periodismo deportivo por la Universidad Iberoamericana. Su experiencia laboral y comunitaria es que ejerce en la Universidad Hebraica de la Ciudad de México como docente en la maestría por el estudio de las adicciones, titular de la materia Fundamentos Teóricos en la Reducción de Riesgos y Daños. Durante el periodo del 2016 al 2017 formó parte de las Comunidades Latinas Unidas en Servicio en Minneapolis, Minnesota, donde realiza diversas actividades como psicoterapia individual y de grupo para personas con diagnóstico de salud mental y adicciones, evaluación para padres, evaluaciones y planes de tratamiento para personas diagnosticadas con trastornos duales, educación y presentación sobre problemas de temas de salud. Forma parte del programa de la prevención en adicciones de la Universidad Hebraica en México del 2013 al 2015, donde fue tutor del programa, responsable de impartir los contenidos de prevención en aulas escolares, encargado de desarrollar habilidades sociales en grupos de primaria y secundaria y preparatoria. En la Asociación Mexicana de las Naciones Unidas, Fundación Televisa México 2012-2013, se desarrolló como facilitador del programa DPC Fundación Televisa en la Ciudad de México. Fue líder del proyecto en el Colegio Ford 117 Estado de México, encargado de la implementación del proyecto Jugar para Transformar en zonas marginadas del Estado de México, responsable de capacitar y retroalimentar a docentes, profesores en colegios de tiempo completo. Bueno, para terminar, es bilingüe, habla el inglés y el hebreo. Entonces, vamos a darle la bienvenida al doctor David, por favor. Gracias. Sea bienvenido, doctor. Y queda en uso de la voz. Bueno, me voy a poner de pie porque no acostumbro a mantenerme quieto mucho tiempo. Quiero agradecer la invitación de las autoridades del Poder Judicial del Estado de México, a los jueces, también quiero agradecer al personal del IMCA y todos los, incluso algunos alumnos que tengo aquí presentes de la Universidad Hebraica. Es un placer verlos en este foro. Y mi objetivo principal el día de hoy con ustedes es despertar la conciencia, generar nuevos paradigmas, salirnos de estas posturas cómodas, predecibles, que a veces nos repetimos ideas a nosotros mismos sobre ciertos temas para no salir de esta zona de confort. Y yo creo que es importante empezar a generar nuevos paradigmas, nuevas ideas y nuevas intervenciones de tratamiento de un complejo fenómeno social y humano que tenemos hoy por hoy en nuestras manos. Entonces, yo voy a dividir la presentación de hoy en dos partes. La primera parte quiero hablar de la transición de los modelos morales de las adicciones a los modelos médicos e incluso cómo transitamos ahora de los modelos médicos a los modelos biopsicosociales, en donde incluimos una gran gama de factores que inciden en este problema de conductas adictivas. Y la primera pregunta que yo hago como inicio es: ¿qué es la adicción? ¿Es una elección que una persona tiene, una elección mala? ¿Es una enfermedad crónica y progresiva del cerebro? ¿Es una forma de automedicación? ¿O desde el lado humanista es una respuesta ante el sufrimiento humano? ¿O desde el lado social es una respuesta a la segregación y dislocación? ¿O todas las anteriores? ¿O qué es? ¿Qué es? La primera imagen que yo muestro acá es la de, si todos vieron la película de Titanic, cuando vemos un cubo de hielo en el agua, un iceberg, realmente lo que vemos afuera del agua es el 10 al 15%. Y muchos en nuestra sociedad lo que vemos es el consumo de sustancias, que es la conducta
es lo que está arriba del mar. Pero debajo de ese consumo de sustancias, o, ojo, debajo de una conducta de proceso adictiva que podría ser las apuestas, las compras, los videojuegos, hay toda una historia de múltiples significados y múltiples antecedentes que no vemos a tan simple vista, como las emociones, como las experiencias, cambios de vida, etapas de desarrollo, etc. Entonces, esta primera parte de la presentación es para capacitarlos a ustedes, y seguro ya traen ideas muy interesantes, pero enriquecer este espacio para ver la dimensión tan compleja que es el fenómeno de las adicciones. Y entonces vamos a transitar, como les mencioné, les voy a explicar qué es el modelo moral, qué es el modelo médico de las adicciones y hoy qué entendemos por un modelo biopsicosocial. Quiero que tengan una óptica muy multifacética de este fenómeno. Empecemos por el modelo moral. El modelo moral de las adicciones es el modelo más antiguo que tenemos. Y este modelo lo que intenta formular es que las personas con adicciones tienen una deficiencia moral, toman malas decisiones, lo hacen a propósito, son responsables de romper el tejido social, son gente mentirosa, rebelde, ¿sí? Sobre todo establece esta temática de que es una decisión propia de bajo autocuidado. Ese modelo o esa postura moralista tiene dos consecuencias devastadoras. La primera consecuencia devastadora es que como creemos que la gente está haciendo una elección, hacemos los programas de di no a las drogas. Di no a las drogas. Estos programas fueron incitados principalmente por el gobierno de Estados Unidos a través de unos programas que se llaman DARE en los años 80, donde llevaban a los policías a los grupos escolares para que vean el peligro de las drogas. ¿Qué significó? ¿Qué derivó de ese programa? Fue tan exitoso el programa de Di no a las drogas desde el ámbito preventivo que hoy en Estados Unidos mueren 100 personas diarias por sobredosis de opiáceos. Mueren 3,000 personas al mes por el consumo problemático de estas sustancias. Así deficientes fueron los famosísimos programas de Di no a las drogas. Desde el ámbito de la prevención, el Di no a las drogas es una estrategia fallida. El otro ámbito devastador es en el ámbito de tratamiento, donde si consideramos que la persona con adicciones está tomando malas decisiones, la forma para resolver dicha problemática es castigar, arrestar, enjuiciar, multar y segregar. Yo les puedo decir que en mi experiencia en Estados Unidos yo trabajaba como terapeuta de latinos con historias muy complicadas de vida, y al ser arrestados y discriminados, porque además se trata de un fenómeno de injusticia social, se sabe que en Estados Unidos las personas que son de raza blanca, si hacemos un comparativo con las personas de raza negra o latinos, el consumo de drogas no es muy diferente, pero los niveles de arresto sí. Entonces hay detrás de esta campaña de miedo del gobierno en Estados Unidos de no solamente ver al usuario de sustancias como un criminal, sino que de criminalizar mucho más a aquellas minorías que están desfavorecidas. Entonces, sí queda claro cómo desde el ámbito preventivo moral decimos no a las drogas y no funciona, y desde el ámbito del tratamiento lo único que hacemos es ponerle un rostro de esta categoría a las personas con adicciones, que de entrada yo les puedo decir, de las decenas de pacientes que he visto con adicciones, ninguno se ve así. Esa es una campaña muy pronunciada de los gobiernos para separarlos a ellos de nosotros, como si ellos fueran personas diferentes. ¿Qué ha generado el sistema de tratamiento basado en un tema moral? La segregación, prisiones llenas, retraumatización, porque el hecho de que estén en prisión, sobre todo incluso en Estados Unidos o en México, están en prisión pero no reciben tratamiento. Muchísimo dinero gastado en juicios y en arrestos, pero muy poco dinero invertido en centros de tratamiento, que es hoy por hoy lo que necesitamos en nuestro país. Y además decisiones totalmente arbitrarias en torno a las drogas que son legales o ilegales. Hay un fundamento muy arbitrario, porque si analizamos las muertes y los accidentes que genera el alcohol en el mundo, es una droga mucho más dañina que a veces drogas que son ilegales. Ojo,
Con esto no estoy defendiendo que la marihuana u otras sustancias no tienen impactos, claro que los tienen, pero hay decisiones muy arbitrarias entre lo que es legal y socialmente aceptado e ilegal y socialmente no aceptado, como si unas tuvieran impactos positivos y las otras menos negativos. Otra vez, si analizamos el tabaco, que es una sustancia sumamente adictiva, totalmente legal, y analizamos los costos de salud y hospitalarios, es posiblemente las drogas más peligrosas que hay, pero es legal. Entonces es un sistema meramente arbitrario. Y lo que yo pongo de pregunta de reflexión es, si durante décadas han invertido millones de dólares en campañas de no a las drogas y la mayoría no han funcionado, bueno, ¿por qué no han funcionado? ¿Por qué no han funcionado estos programas? Y para eso estamos hoy aquí reunidos. Después del modelo moral, afortunadamente pasan las décadas, obtenemos más investigaciones y aparece el modelo médico. En el modelo médico, lo que se resalta es que la adicción, según el National Institute of Drug Abuse en Estados Unidos, la adicción se caracteriza por una enfermedad en el cerebro, caracterizada por el uso compulsivo de sustancias con consecuencias negativas, una enfermedad que ellos le llaman progresiva y crónica. ¿Cuáles son los beneficios de ese modelo médico sobre el modelo moral? El beneficio en ese sentido es que si ya no estamos considerando que la adicción no es una elección, sino que es una enfermedad, entonces vamos a tratar la enfermedad. ¿Sí me explico? Si el paciente que tenemos enfrente de nosotros está enfermo, entonces vamos a ver la enfermedad con un set de criterios y vamos a tratar esa enfermedad. En este sentido yo considero que es un gran avance porque al menos estamos humanizando más esta condición, ¿sí? Los individuos reciben un tratamiento médico, psicológico, porque hay que tratar esta enfermedad, es decir, ya no son seres rebeldes y autodestructivos y mentirosos, son seres que merecen un tratamiento. En lo que también aporta el modelo médico es que hoy por hoy tenemos el DSM-5, que es un manual diagnóstico que nos permite ver una serie de categorías que nos resaltan en dónde está consumiendo el paciente y con qué cantidad y con qué impacto. Y sabemos que en el DSM-5, por ejemplo, aquí lo incluí en la tabla, incluyen 11 categorías de diagnóstico. En el caso de todas las sustancias, aquí yo puse nada más el alcohol, pero categorías básicas de las que estaríamos hablando es tolerancia, cada vez necesito consumir más, el craving, que es un deseo intenso por consumir, consecuencias negativas físicas, intentos de reducir el consumo sin lograrlo, consecuencias legales. Lo que es importante resaltar del DSM-5 es que no ponemos el lenguaje de la adicción desde una dicotomía, es decir, o la persona es adicta o no es adicta. Ojalá y fuera tan sencillo verlo así. Los pacientes tienen diferentes grados. Si tenemos de 2 a 3 síntomas, es un trastorno por uso leve de sustancias. Si tenemos de 4 a 6 síntomas, tenemos un trastorno por uso moderado de sustancias, y más de 7 es un trastorno por uso severo de sustancias. ¿Ustedes dirían que el tratamiento médico, farmacológico, psicológico sería de la misma intensidad que alguien que tiene 1 o 2 síntomas, alguien que tiene 9 síntomas? No es igual. El nivel de intervención no es igual. La otra parte fundamental del modelo médico de hoy, actualizado, porque antes no lo era así, es que incorpora el fenómeno crucial y fundamental de patología dual. ¿Qué significa la patología dual? Significa que la mayoría de nuestros pacientes, además de tener un problema de adicción, cocaína, alcohol, marihuana, cigarro, etcétera, tienen una condición de salud mental, depresión, ansiedad, déficit de atención. ¿Alguien está familiarizado con esto o ha visto esto en sus propias experiencias? Lo que antes hacíamos con los modelos, se llamaban modelos secuenciales de tratamiento, es que llegaba un paciente con depresión y alcoholismo y llegaba a la clínica de salud mental con depresión. ¿Y qué creen que decían los especialistas de depresión? Decían, esta persona está consumiendo mucho alcohol, hasta que no termine de consumir alcohol no podemos tratar la depresión. Entonces me voy directamente al centro de tratamiento de adicciones de alcoholismo. ¿Y qué creen que me dicen? Es que está deprimido el paciente.
Si no atendemos la parte depresiva, va a seguir consumiendo alcohol. Cuando parte de la dinámica fundamental de hoy es tratar ambas condiciones simultáneamente. No podemos trabajar solo con la adicción o solo con la patología de salud mental. Necesitamos un trabajo integral, interdisciplinario. Ojo, pareciera que el modelo médico nos salvó ya de todas las grietas de tratamiento, pero también incluyo aquí algunas limitaciones que son fundamentales. Una es que se enfoca excesivamente en los síntomas. Llega al psiquiatra, hace el diagnóstico, receta medicamento. Pero los síntomas, como bien vieron en el iceberg, en el cubo de agua, son solo la punta del iceberg. Hay que ver qué es lo que está abajo, y muchos médicos psiquiatras a veces no estudian la fenomenología que hay detrás de esos síntomas. Y ya voy a explicar de qué se trata esa fenomenología. La otra es el énfasis excesivo en genes. El hecho de que haya una predisposición genética no significa que hay una predeterminación. Predisposición y predeterminación, dos cosas distintas. También hay un componente ambiental. Para los que han tomado la clase conmigo, Reducción de Daños en la Hebraica, vamos a hablar hoy de ese tema, es qué sucede en el ambiente de estas personas que consumen sustancias de forma problemática. Y ojo, muchos de los problemas de sus pacientes o de los usuarios que reciben en las cortes no iniciaron con el consumo de sustancias los problemas, iniciaron desde mucho antes. Estos problemas vienen emanando desde mucho tiempo atrás. Las otras dos limitaciones es adicción, enfermedad progresiva y crónica. Pues no vayamos tan rápido. Se sabe, en Estados Unidos se han hecho experimentos e investigaciones a largo plazo. Hay mucha población a nivel universitaria o preparatoria que tiene un uso problemático de sustancias que pudieran cumplir para un diagnóstico de trastorno por uso de sustancias, y conforme pasan a otras etapas de vida, ¿qué creen que sucede con muchos de ellos? Dejan de consumir. Es decir, hay una remisión natural, no en todas las personas, pero sí en una gran cantidad de gente, cuando obtienen un trabajo, cuando se casan, cuando adquieren más responsabilidades. La misma vida hace que vaya disminuyendo el consumo. Entonces no siempre es progresivo y no siempre es crónico. Y el último tema es que no se habla de trauma, y hoy voy a hablar mucho de ese tema, que es importante abordarlo. Cuando estoy hablando de trauma, estoy hablando de trauma psicológico. Ojalá, yo puse esta gráfica que venía un poco desde la escuela en la que estamos entrenados tradicionalmente, donde el paciente primero experimenta, luego tiene un hábito, luego tiene un consumo problemático, luego tiene una dependencia y al final termina con una adicción. Ojalá fuera tan claro ese proceso. Existe un espectro muy amplio, no es tan predecible siempre el consumo y no va siempre de una forma lineal. En algunos casos sí. Ahora, por más opuestos que parezcan estos dos modelos, el modelo moral que dice que es una elección y el modelo médico que dice que es una enfermedad mayoritariamente genética, ambos modelos desvían la atención de dos aspectos fundamentales, que son los factores psicológicos y sociales en donde crecen las personas. Y además, en el modelo médico a veces se reduce la definición de adicciones a sustancias. Para contrarrestar un poquito esa definición, yo quiero hacer un ejercicio dinámico con ustedes de un minutito y medio. Les invito a ver esta definición, que es de uno de mis mentores, y los invito a ver videos de él en YouTube, es extraordinario, que se llama Gabor Maté, que es un experto mundial en adicciones. Él define adicción como cualquier comportamiento, cualquier conducta relacionada a sustancia o no, que produce placer y alivio a corto plazo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo, y pese a las consecuencias negativas, repito dicha conducta. Entonces es toda característica, toda conducta que produce alivio y placer a corto plazo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo, y pese a las consecuencias negativas, repito esa conducta. De acuerdo a esa definición, ¿quién podría ser sincero y levantar mano y decir que han tenido alguna conducta adictiva en su vida? Ok.
Ahora voy a hacer unas preguntas más. El que haya levantado la mano, no quiero que me diga cuál era su conducta adictiva, no quiero que me diga cuánto tiempo duró su conducta adictiva, quiero que me diga qué beneficios recibió de hacer esa conducta, qué le daba, qué alivio temporal a corto plazo le daba esa conducta. ¿Alguien que quiera levantar la mano, algún valiente o hombre, mujer? ¿Qué les daba temporalmente esa conducta adictiva? ¿Usted? Seguridad de confianza, ok. Tranquilidad, ¿qué más? Relajación, disminución de la ansiedad. Olvidar, anestesiar, olvidar los problemas. Entonces tenemos tranquilidad, alivio de ansiedad, paz y olvidar nuestros problemas. ¿Alguien diría tapar el dolor por algún momento? ¿Anestesiar mi dolor un rato? Ok. ¿Algunas de estas 5 características les parecen características inhumanas? ¿A qué persona no le gusta temporalmente olvidar sus problemas? ¿A qué persona no le gusta sentirse tranquilo? ¿A qué persona no le gusta aliviar su ansiedad? ¿A qué persona no le gusta sentir satisfacción? ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegan los pacientes conmigo a tratamiento, ese es el ejercicio que hago yo. La primera pregunta es: dime qué te encanta de la marihuana. Dime qué te encanta del cigarro. Me dicen: es que cuando fumo cigarro estoy en paz. Ok, eso significa que cuando no estás con el cigarro estás en guerra. ¿Por qué estás en guerra? Si alguien me dice: es que David, por primera vez cuando tomo me da tranquilidad, regresaría a lo mismo. ¿Por qué te sientes tan intranquilo en tu vida? Si alguien me dice: es que es la única forma en que recibía yo o sentía satisfacción, ¿por qué usted se sentía tan insatisfecha en sus distintas áreas de vida? ¿No sería esa una forma más compasiva de dialogar con alguien que tiene una conducta adictiva? Entonces, en resumen, la adicción a veces es una solución a corto plazo para un dolor. Estoy tapando mi dolor con algo a corto plazo. Los pacientes ya saben cuáles son las consecuencias a largo plazo. A veces no hay que recordarles. Ellos están buscando el placer y el alivio a corto plazo. Y como dice Gabor Maté, es el resultado del sufrimiento humano. De eso se trata una adicción. Es un resultado de un sufrir humano. Ahora, hay otro tema muy indispensable abordar acá antes de pasar a la parte psicosocial. Si las drogas por sí mismas, hay estudios longitudinales que señalan que entre 80 a 90% de las personas que prueban alguna sustancia no desarrollan una adicción. No desarrollan una adicción. ¿Cuánta gente aquí consume alcohol o conoce a gente que consume alcohol que no tiene alcoholismo? Que no tiene alcoholismo. Muchos. Entre 10 y 15% de las personas que prueban estas sustancias sí desarrollan una adicción. Pero la pregunta entonces es, en vez de ver solamente a la droga y demonizarla como la droga como un potencial o una propiedad adictiva, habría que ver más bien qué individuo, qué ser humano es susceptible a desarrollar la adicción de estas sustancias. La adicción no se define por el alcohol, ni por la marihuana, ni por el cigarro, ni por las compras. La adicción se define por mi relación con eso. Es decir, no es lo mismo que una persona aquí compre unas botas a una persona que compra 100 botas a la semana. Si yo voy al gimnasio, no es lo mismo ir 1 hora al gimnasio y terminar y lo hago por algo productivo y sentirme bien, a alguien que está 7 horas diarias en el gimnasio. ¿Sí se dan cuenta cómo la conducta es la misma, pero la relación con la conducta no es la misma? Eso es muy importante distinguir. El hecho que yo consuma alcohol de mi aniversario 1 vez al año no sería la misma relación de alguien que consume una botella de alcohol diario. Entonces la adicción se define no por el objeto externo, sino por mi relación con el objeto. Ahora, voy a abordar la parte psicosocial. Y yo decía que el modelo médico a veces olvida los componentes psicológicos y sociales que son fundamentales. En este sentido, en el 2012
la Universidad de Harvard saca varias publicaciones muy importantes en la página que se llama Harvard Center on the Developing Child, que es la página oficial de Harvard del desarrollo del niño, y se dan cuenta que el cerebro susceptible a desarrollar una adicción no genera esa susceptibilidad desde el primer contacto de la sustancia. En Harvard se habla de que los seres humanos, desde antes de que lleguen al primer consumo de sustancias, ya tienen una susceptibilidad muy importante. ¿Qué descubrieron o en qué se basan estos estudios? En Estados Unidos, en los años 90, en California, se hace un estudio que se llama Experiencias Adversas de la Infancia, ¿ok? Con 17,000 personas. Hacen una encuesta, y ahora les voy a explicar qué era la encuesta, con 17,000 alumnos universitarios. 80% de ellos de raza blanca o cáucasos, como les conocen, 10% latinos, 10% afroamericanos. ¿Cómo surge este estudio? Sucede que en un hospital de San Diego, el doctor Felitti trabajaba con una población de mujeres que tenían un sobrepeso muy importante. Llegaban mujeres a su clínica de la obesidad con sobrepeso de 80, 100, 150, 200 kilos. Y lo que sucedía antes de hacer este experimento, lo que empezaron a ver los doctores es que llegaban a los hospitales, les hacían estudios de sangre, les hacían estudios de alimentación, les planteaban una dieta especializada a estas personas, les daban cierto régimen alimenticio, pasaban 2 o 3 semanas o 1 mes o 2 meses y bajaban 30, 40 kilos de peso, bajaban muchísimo de peso, se veían mejor. ¿Qué creen que pasaba unas semanas después? Rebotaban el peso para arriba otra vez. Les asignaban una nueva dieta especializada, etcétera, bajaban de peso, después de un tiempo rebotaban el peso para arriba otra vez. Cuando empieza a tener una conversación el doctor Felitti más sincera y más enfocada en sus pacientes, se dan cuenta que muchas de ellas habían sufrido de abuso sexual. Y entonces cuando llegaban los recordatorios de esos traumas, ellas como mecanismo de defensa aprendieron a alimentarse de grasas para hacerse grandes, para poderse defender de los agresores. Entonces este estudio lo replican después en las universidades y se dan cuenta, utilizan 11 categorías de experiencias adversas en la infancia, entre ellas abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física y negligencia emocional. Esto significa no atender las necesidades básicas del niño o de la niña. Disfunción en el hogar, es decir, otras experiencias adversas son enfermedad mental de alguno de los padres, consumo de sustancias de los padres dentro del hogar, violencia de pareja, la muerte de uno de los padres. Y lo que empiezan a ver, ¿ok?, es que, bueno, más bien los resultados, es que comparando a gente que tiene 0 experiencias adversas en la infancia, alguien que tiene 4 experiencias adversas, tiene 7 más veces de probabilidad de desarrollar alcoholismo, tiene 10 veces más de probabilidad de inyectarse drogas intravenosas, ¿sí? Nos damos cuenta que por cada experiencia adversa el riesgo de iniciación temprana de algunas sustancias incrementa de 2 a 4 veces. Gente que tiene 5 o más de estas experiencias adversas, en comparación con alguien que tiene 0, tiene de 7 a 10 veces más chances de tener una dependencia de una sustancia. Entonces nos empezamos a dar cuenta, y seguro ustedes lo ven, muchos de los adolescentes que llegan a los centros, muchos de los jóvenes que ya llegan con un consumo problemático de sustancias, tienen todas estas experiencias adversas de la infancia. Ojalá fuera nada más un problema de la sustancia por sí misma. Estamos hablando de una población que está respondiendo con una sustancia, se está tapando el dolor de muchas de estas situaciones previas. Y en la Universidad de Harvard lo que se dan cuenta es que en la infancia pueden existir 3 tipos de estrés. El primer estrés es el que le llaman ellos el estrés positivo. Estrés positivo significa cuando una niña tiene un examen de matemáticas y está nerviosa para la escuela.
Cuando unos niños tienen un partido de fútbol, la final, y entonces se estresan, ese es un estrés positivo en el sentido que es una actividad productiva. La intensidad del estrés es a corto plazo y van a ejecutar una actividad, y ese estrés es justamente lo que les permite estar atentos y lograr resolver problemas. Siempre y cuando la intensidad sea leve y haya el apoyo de adultos, es un estrés positivo. Entonces estamos en un nivel verde, digamos, de estrés. Y luego viene la segunda categoría, que es el estrés tolerable. El estrés tolerable ya escala de nivel sobre el estrés positivo, es decir, en vez de que sea una prueba de matemáticas o un examen, estaríamos hablando de estrés tolerable cuando hay la muerte de un abuelito, cuando hay la separación de los padres. Obviamente la intensidad de estrés ya es más potente y más duradera que en un estrés positivo, pero sabemos que cuando hay apoyo de una figura adulta que logre contener a la niña, que la logre calmar y que la logre orientar, esa carga de estrés va a disminuir a línea base y entonces ya pueden continuar con sus diferentes rutinas y actividades. El problema principal con nuestra población que consume sustancias, yo lo veo todo el tiempo en la clínica, es que muchos de estos adolescentes y adultos pasaron por múltiples etapas de estrés tóxico. El estrés tóxico se presenta cuando existen estas categorías de experiencias adversas y no hay un adulto que esté brindando apoyo, orientando, resolviendo, ayudando a autorregularse emocionalmente. El estrés tóxico ya es de frecuencia alta y prolongada. Y cuando en el niño o la niña hay un estrés tóxico prolongado, intenso y severo, obstruye con el desarrollo del cerebro. Porque lo que pasa, le voy a adelantar un poco acá, es que se sabe hoy por expertos de doctores y médicos expertos en infancia, es que se habla hoy del cerebro triádico, del cerebro en 3 niveles. El cerebro más básico es el cerebro reptiliano y está a cargo de respuestas muy básicas como la temperatura corporal o el pulso o la respiración. No es un cerebro racional, es un cerebro instintivo. En el segundo nivel del cerebro tenemos el sistema límbico, en donde ahí se habla mucho del lenguaje emocional, de las memorias emocionales, del manejo de las emociones. Y ya en el sistema más desarrollado, que es la corteza prefrontal, que no se termina de desarrollar hasta los 25 o los 30 años, es la parte más sofisticada del cerebro, que es la parte de toma de decisiones, planeación, medición de riesgos. Pero en esta población que atendemos nosotros con múltiples traumas, lo que termina pasando es que cuando hay violencia en la comunidad, como en este país que lo hay tanto, cuando hay feminicidios y hay mamás siendo ejecutadas, cuando hay delincuencia en el hogar, cuando hay violencia de pareja, los cerebros de estos niños están actuando en modo reptiliano, es decir, están en modo lo que le llamamos escape o huida. No están en condiciones para tener razonamiento abstracto porque están en un modo supervivencia. Y así es como aprenden muchos de nuestros pacientes a tomar decisiones, en modo supervivencia, no en modo sofisticado racional. Por eso es que hoy ya se incorporan el tema de adicciones, no solo las terapias tradicionales habladas, sino tenemos que recuperar el cuerpo de estas víctimas. Respiración, contacto con sus emociones, contacto con su cuerpo, meditación. Entonces, todo esto es una parte muy integral e innovadora de los nuevos tratamientos en adicciones. No nos podemos quedar en la parte racional porque ellos están acostumbrados a estar hiperactivados por el estrés tóxico que viven desde que son niños. Esta lámina no la pude conseguir en español, pero básicamente lo que representa es cuando una persona no está en condiciones adversas, estamos hablando que es un cerebro en desarrollo. Cerebro en desarrollo significa que destina un niño o una niña que no está en condiciones adversas, está en una mentalidad curiosa, es decir, interesada en conocer, interesada en explorar el mundo. Pero de este lado, cuando existen múltiples traumas, gran parte de la pirámide o de la jerarquía cerebral de la persona es la supervivencia. Muchos de los chavos o chavas que ven con déficit de atención en los colegios, que también es un factor de riesgo para el consumo de sustancias,
no solo es el déficit de atención per se, sino que no se pueden concentrar y no pueden aprender nuevas cosas. ¿Pero por qué no pueden aprender nuevas cosas? Porque cuando están en modo supervivencia, ellos no pueden destinar energía para aprender nuevas cosas. Están en modo supervivencia y en el colegio están demasiado preocupados con toda la adversidad que viene ya programada desde antes. Y todas estas funciones justamente que están faltando o fallando en el paciente con adicciones, muchas de estas ya carecían funcionamiento desde antes del consumo de sustancias. El criterio, el autocontrol, el pensamiento crítico, claramente en adicciones con los pacientes vemos que carecen de estas habilidades. Pero ¿desde cuándo se desarrollaron estas carencias? No vinieron solamente desde el consumo de la sustancia, muchas veces vinieron desde mucho antes. Y por último, para cerrar esta primera presentación, porque vamos a tener una segunda parte que es ya la de reducción de daños, quiero hablar un poco de la dimensión social de las adicciones. En Estados Unidos estaba la guerra de Vietnam, y algo que le alteraba mucho al gobierno de nuestros vecinos del norte es que había una epidemia de consumo de heroína en los soldados. Aproximadamente 20% de los soldados tenían una dependencia de la heroína durante la guerra. Entonces el gobierno lo que dijo en Estados Unidos es: van a regresar estos soldados y ¿qué vamos a hacer? 20% de nuestros soldados tienen adicción a los opiáceos. Resulta que regresan estos soldados de la guerra, ¿y qué creen que pasó con la incidencia de las adicciones de los opiáceos? Pasaron de estar de 20% de los soldados que tenían dependencia de los opiáceos, se redujo la cifra a 1%. Y empezaron a ver que la adicción no solamente era un síntoma bioquímico del cerebro, sino que cuando había una reinserción social, lo que pasó con estos soldados, la mayoría de los que dejaron de consumir, es que ya no estaban aislados, ya no estaban en un ambiente de dolor y de guerra, ahora regresaron a su país natal, con sus hijos, con su rutina, con sus redes de apoyo, con su soporte, y gracias a ese apoyo social disminuyó drásticamente el uso problemático de la heroína. Entonces, al concluir el estudio o al concluir esta realidad, se dieron cuenta que las tasas de recaída de opiáceos redujeron un 90%, lo que significa que las condiciones sociales y el ambiente social son fundamentales para la recuperación y para la reinserción de una persona. Fundamentales. Otro ejemplo del impacto social, son 3 ejemplos los que quiero decir. Uno es el de la guerra de Vietnam, que ya les expliqué. Otro es en Estados Unidos y Canadá, y probablemente en México no creo que la realidad sea muy diferente, pero en Estados Unidos y en Canadá, los nativos indígenas tienen un porcentaje mucho mayor de adicciones que otras poblaciones. Antes de que llegaran los colonizadores de Europa, Estados Unidos y Canadá, las sustancias psicotrópicas en Canadá y en Estados Unidos ya existían. Existía el peyote, existía el tabaco, existían plantas, pero los índices de adicciones eran bajísimos o casi inexistentes. Resulta que llegan los colonizadores a conquistar estas comunidades, les quitan sus privilegios, los forzan a convertirse a nuevas religiones, les quitan su sentido de vida, a muchos les quitan a sus niñas o las violan o las extraen de esas comunidades, y ahora resulta que posterior a esas experiencias de conquista, las tasas de suicidio y de adicciones en estas comunidades indígenas incrementan sustancialmente. ¿Por qué? Porque hay un trauma intergeneracional histórico contra estas minorías. Si las sustancias por sí mismas son adictivas, ¿por qué no habían esas tasas de adicción antes de que llegaran los colonizadores? Por eso hay que preguntar qué sucedió en la vida de estas personas que ahora ya tenían estas tasas tan elevadas. Y con esto lo que quiero hacer es, por último, pasar al tema del Parque de las Ratas. Resulta que Bruce Alexander es un sociólogo que se dedica al estudio de las adicciones. Y lo que se da cuenta Bruce Alexander es que existía una narrativa
de que la adicción era un consumo progresivo y crónico, porque lo que habían hecho en los años 50 son estudios con ratas, meten a las ratas a una pecera en donde lo único que hay es una botella para consumir agua y una botella que pueden presionar para consumir cocaína. Y lo que se dieron cuenta con el paso del tiempo es que por los reforzamientos y las recompensas y el bienestar que producía el consumo de cocaína, las ratas cada vez presionaban más la botellita de cocaína y menos la botellita de agua por estas sensaciones gratificantes del consumo, y consumían la cocaína hasta que se morían. Entonces lo que concluyeron es que, pues como el efecto reforzador de la cocaína es adictivo, van a consumir hasta que se mueran, por ende los seres humanos somos iguales. Bruce Alexander refuta esta idea y se dedica a hacer un estudio que se llama Rat Park, el parque de las ratas. Y en vez de poner las botellitas de consumo con las ratas y nada más que hacer en la pecera, en la caja, hace una caja mucho más grande donde también están estas botellas, pero pone resbaladillas, pone parejas para que puedan tener contacto sexual, pone juguetes dentro de la caja, y sí existía el consumo, pero era muchísimo menor, mucho más bajo, lo cual indicó que cuando hay alternativas sociales de entretenimiento, de poder conocer, de curiosidad, de conocer una pareja, las tasas de adicción reducen significativamente. Y para eso, si me apoyan ahí atrás, les quiero poner un video breve que expone este fenómeno. One thing we all learned growing up, it's that drugs are bad, like really, really bad. We've been taught that addiction is inevitable and that addicts are completely irrational. But you might be surprised to learn that a lot of what we think we know about drugs and addiction comes from a series of studies done in the 1950s and 60s on rats. And it turns out that what we think we know, yeah, it might just be wrong. This is Bruce Alexander. I'm a psychologist with Simon Fraser University. Bruce has been studying addiction for almost 50 years. When he started back in the 70s, there was a huge public concern about heroin use and what many at the time described as a growing epidemic. The view was that heroin was essentially a demon drug. If you took it a few times, it would flip a switch in your brain and you would be forever addicted. That was it. You were doomed. When it was in the media, it was in the movies. But in those days, there was also a primary kind of research evidence that was used to support this idea. Much of that research used animal studies, particularly laboratory rats. Rats would be placed in really small cages called Skinner boxes. A Skinner box is a box which is just about 3 times the size of a rat. The experiments involved putting rats in Skinner boxes with a needle which was implanted in their jugular vein, so that if the rats pressed the little lever on the wall, they would get a little surge of heroin in their bloodstream. Press the pedal, get a shot of heroin. Press the pedal, get another shot. And in some cases, they just kept pumping heroin into themselves to the point where they forgot to eat and would die. Beliefs about rat studies would find their way into PSAs and Hollywood films, and they would become part of our collective understanding of just how dangerous these drugs really were. These experiments seem to show that any creature, including even the lowly rat, if given access to heroin, would simply take lots and lots of it. But Bruce had another idea. What these experiments really show is that rats who are in solitary confinement will take lots of heroin. See, rats are very social animals. Rats don't normally spend their lives in harnesses with catheters shoved in their necks. They prefer playing with other rats, running around, doing rat stuff. To put a rat in a Skinner box is to make this very, very social creature live a life of solitary confinement. Bruce and his colleagues wondered if maybe these rats were taking so many drugs because they were living in such an unnatural environment. So he organized his own rat experiment, but with some important differences. Most notably, he built a much bigger enclosure for them. About half as big as my garage floor, as a matter of fact. Bruce and his colleagues filled it with everything a rat could want: food, running wheels, and other rats to play with. He called it Rat Park. His team put a group of rats in the park and another group of rats in solitary cages. They made morphine freely available to both. The results were eye-opening. Giving the choice between plain water and morphine, the Rat Park residents chose the water. It's not like the rats in Rat Park totally abstained from morphine, but you could say that they acted more or less like human recreational users of morphine.
Bruce and his colleagues even tried an experiment where the rats in cages were giving nothing but morphine-laced water to drink for 57 days straight. In other words, we made sure they were good and addicted. In terms of the conventional expectation, every one of those rats should have been addicted for the rest of its life. But when they were placed in Rat Park, those same addicted rats generally chose to drink the plain water and voluntarily went through withdrawal. People were shocked that the rats in Rat Park had so little interest in morphine. The Rat Park study suggested a much more complex picture of addiction than many people had suspected. Addiction wasn't simply a story of chemicals rewiring our brains or hijacking our reward centers. Other factors like environment, feeling of isolation or hopelessness, poor social bonds, and lack of control all likely play an important role in what leads to addiction. Think about the implications for how we've been treating drug addicts. They're often shamed and ostracized, thrown in jail, moved into halfway houses, instead of integrating them into society. You could say that we're kind of isolating them in cages, like rats. Doesn't seem like such a great idea. And more importantly, it doesn't seem like it's working. At the time it was published, the Rat Park study was largely ignored, but it's finally starting to gain traction today. It's literally taken 35 years for the Rat Park experiment to find its way into the popular understanding of addiction. In recent years, other researchers have replicated Bruce's studies and conducted new ones of their own, adding to our increasingly complex understanding of addiction. And that's great. With concerns over drugs and addiction still dominating the headlines today, a careful analysis and understanding of the research is more vital now than ever. After all, we're never going to get the treatment right if we're getting the diagnosis wrong. Entonces, bueno, a modo de conclusión de esta primera parte de la presentación, la otra es más breve y es en el camino a la reducción de daños. Lo que nos enseña Rat Park es que cuando las ratas tienen una alternativa social, pero igual que nosotros como seres humanos, cuando no estamos en una caja monótona sin nada que hacer, cuando tenemos redes de apoyo, cuando estamos reinsertados socialmente, cuando tenemos oportunidades laborales, hay incentivos más importantes que consumir sustancias. En cambio, cuando estamos en una cárcel o en una celda, sin recibir el tratamiento para el dolor, ¿dolor de qué? De los traumas, y además una automedicación de una patología dual, si estamos aislados, ya con un récord criminal y con poca capacidad para participar de nuevo socialmente, tengo muchas probabilidades de seguir recayendo en este consumo, participo de una forma negativa en una espiral que no tiene salida. Entonces, como modo de conclusión de esta primera parte y presentación, y creo que podemos abrir un espacio de preguntas y ya luego continuar a la parte de reducción de daños, necesitamos, número uno, evitar esquemas moralistas. Nadie elige tener una adicción, nadie se despierta un domingo por la mañana y me dice: ¿qué crees, David? Hoy decidí tener una adicción al alcohol. No existe eso. La segunda parte, debemos abandonar los viejos paradigmas del no a las drogas. Sé que ahora en el nuevo gobierno se ha hecho mucho énfasis con las buenas intenciones de mostrar la cara del fentanilo en un póster y los peligros. No tienen mucha evidencia científica y creo que son muy limitados en el impacto que queremos generar. La tercera conclusión es que el estigma de esta condición solo genera mayores prejuicios y menos conocimiento científico sobre lo que le están pasando a los pacientes. La cuarta es: necesitamos atender estas condiciones desde un modelo multidisciplinario que incluya el trabajo con el trauma, el trabajo con la patología dual de una forma psicofarmacológica, el trabajo de una orientadora vocacional a veces para reinsertarlos en un trabajo o en una disciplina. O sea, necesitan, como yo digo, para problemas multidimensionales necesitamos soluciones multidimensionales. Y como Johan Ari dice, que es un periodista especialista en adicción, dice que lo contrario de la adicción no es sobriedad, sino lo contrario de la adicción es reconexión. Les agradezco. Mientras la atención de la primera presentación, quiero dar un momento para dudas y luego posteriormente pasamos a la segunda presentación, que es bastante más breve, que habla de los enfoques de reducción de daños. ¿Sí? Muchas gracias y pasamos luego a la segunda parte. Podemos dar unos 10-15 minutos de dudas y luego continuamos con la segunda parte. ¿Sí? Mi nombre es Benito Carrillo Aguilar. Es simple y llana mi pregunta. Soy licenciado en Derecho.
Sin embargo, por ahí escuchaba yo la situación de la voluntad para el efecto de poder dejar alguna adicción, en este caso de las llamadas alcohol. Yo trabajo con menores de edad y quisiera yo saber, de ser medible, el hecho del porcentaje que podría tener este tipo de voluntad que podríamos tener aquel que quiere dejar la droga, de ser medible en este sentido, el hecho, la edad en la que se puede trabajar con este tipo de menores para esos efectos. Quisiera saber su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La primera respuesta es, se sabe que, por ejemplo, otro de los mitos asociados a las adicciones es que tienen que tocar fondo. ¿En qué condición que no sean las adicciones llega su médico, a lo mejor con un tumor o con un dolor de estómago, y le dicen, ¿sabe qué? Cómase unos tacos de la calle y toque fondo para que luego lo vuelva a tratar? ¿En qué condición vemos eso? Eso es un mito. En este sentido, contesto la primera parte de la pregunta. Mientras más jóvenes los atendamos, el pronóstico es mucho mejor, porque como hay mayor neuroplasticidad del cerebro, hay más capacidad de recuperarse rápidamente. Los jóvenes, cuando generan un vínculo terapéutico y confianza, su seguridad se recupera rápido y los cambios de la conducta se pueden dar pauta. Ahora, puede haber voluntad. Cuando yo ya logré disminuir esa ansiedad tan fuerte o ese estado de ánimo, y cuando ya hay una confianza terapéutica y una alianza, va a adquirir el paciente más seguridad, y cuando hay más seguridad también va a haber mayor voluntad, ¿sí? Pero si tenemos un paciente que viene lastimado de su hogar, con un cuadro de salud mental importante, con una carga de estrés muy elevada, la voluntad va a estar muy mermada por estas condiciones. Entonces sí puede existir la voluntad una vez que mitigamos los síntomas de salud mental y generamos una alianza de confianza con el paciente. Ahí puede surgir mayor voluntad. No puede surgir la voluntad si no hay motivación. Con algunos alumnos que llevan mi clase de entrevista motivacional, cuando encontramos técnicas de entrevista motivacional e incrementamos la motivación del paciente, también va a haber mayor voluntad. ¿Sí me explicó? No tengo una cifra para medir, cuánta voluntad o qué tan rápido, no tengo una respuesta estándar, pero sí sé que cuando mitigamos los síntomas de salud mental, disminuimos el estrés y generamos un vínculo terapéutico, va a haber una mayor voluntad. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Sánchez. Mi pregunta sería la siguiente. El tratamiento depende mucho del tipo de droga que utilice un paciente y también depende mucho del tipo de paciente y sus características. Sí, gracias. Es una buena pregunta, gracias Héctor. Gracias Héctor, es una muy buena pregunta. Obviamente hay sustancias como por ejemplo la piedra o el cristal, que tienen un impacto neurológico más fuerte y más inmediato que otras sustancias. Eso se debe de considerar, pero no es el único tema que hay que considerar. Hoy no va a poder ser el tema de presentación, le decía a un compañero Jonathan, pero hay que entender al paciente en 6 dimensiones. La primera dimensión es nivel de intoxicación y abstinencia. La segunda dimensión son las condiciones físicas del paciente. La tercera dimensión son las condiciones cognitivas, emocionales y conductuales del paciente. La cuarta dimensión es la capacidad de cambio del paciente. La quinta dimensión son las probabilidades de recaída y si las conoce el paciente. Y la sexta dimensión que tenemos que incluir en el tratamiento son las redes de apoyo del paciente. Entonces, ojalá fuera un factor nada más del tipo de droga que consume. Tendríamos que evaluar cómo está su red de apoyo, cómo están sus recursos emocionales, en qué nivel de motivación para cambiar está, tiene algún riesgo latente de salud física, es decir, sus pulmones, su cabeza, porque hay veces que hay que referirlo primero con un médico antes de abordar la parte emocional, si es que hay algo más emergente. Tiene bloqueada una arteria, pues primero hay que referirlo al médico antes de atender la cuestión emocional. Entonces, esas 6 dimensiones que no vamos a tener tiempo para verlas hoy, queda como tema pendiente, pero las 6 dimensiones ASAM, que son el American Society of Addiction Medicine,
son las 6 que mencioné, son las que hay que medir en una historia clínica muy completa para medir qué nivel de intervención requiere del paciente. No solamente evaluar el tipo de droga que consume, sino frecuencia, patrones, edad, redes de apoyo y todas las demás dimensiones que te mencioné. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro?